Rincón, ahora sí. Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos a orar por la palabra. No, mentira, ya oramos por la palabra, el Señor lo sabe. Bueno, como les había dicho, el título de la palabra de hoy, de esta revelación, es Entra en la actualización de Dios. Entra en la actualización de Dios. ¿Qué es una actualización? Es una renovación. Eso es lo que es una actualización. ¿Ve? Es una modernización o reajuste. Ustedes han visto cómo las personas, recuerden que nosotros somos imagen de Dios, ¿sí o no? Y semejanza. Dice la Biblia que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios no nos hizo brutos. Nosotros nos volvemos brutos, pero Dios no nos hizo así. Nos dio un cerebro y nos dio tantas cosas para adquirir conocimiento y tantas cosas para hasta inventar. Procreamos cosas, ¿sí me entiende? Entonces, una persona que crea algo, cuando lo crea, no se ve como cuando en 20 años después. No sé si se dan de cuenta. El que inventó el carro Ford, ¿ve? Si ese hombre resucita y ve la actualización que ha tomado lugar de su invento, se cae para atrás. Porque ya los carros ahorita hasta hablan. Estos carros te dicen, te estás yendo para el lado. Y tú le dices, chico, yo tengo el control, déjame tranquilo. Los carros quieren saber más que tú. Entonces hay actualizaciones que toman lugar en la creación, en las cosas que se crean. Guess what? Lo mismo pasa en la creación de Dios. Dios trae actualizaciones a nuestras vidas. Ahora nosotros tenemos que ser como el barro. Mira cómo Dios, ¿qué hizo? Dice que en sus manos se rompió la vasija y dice que no desechó la masa, sino que de la misma masa hizo una vasija nueva. Empezó a hacer algo diferente. Entiende de que nuestro Dios está actualizando nuestras vidas. Él está añadiendo cosas a nuestras vidas que no tenían las generaciones pasadas. Ponte a analizar para que tú veas. Mira cuando empezó la computadora. Mira, aquello era un dolor de cabeza. Sí. Así hace unos sonidos medio raros. Hoy vemos como la computadora se ha vuelto como parte de nuestras vidas, los teléfonos. Yo no sé si tú tuviste esos primeros teléfonos, eran así de grandes. ¿Tú crees que te cabía en el bolsillo? Hoy vemos a las personas con el teléfono en el bolsillo caminando. No, en aquel tiempo había que cargarlo en una mochila, porque eso no cabía en el bolsillo. Eran unas cosas grandísimas así. Entonces vamos viendo cómo todo va entrando en una actualización. Aquí vemos también cómo entran actualizaciones a nuestros teléfonos, donde nosotros cogemos las actualizaciones y hay mejoras que toman lugar. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que decidir entrar en las actualizaciones de Dios. Yo estaba hablando con Dinora y Dinora me estaba comentando de que su esposo le gustan las canciones antiguas y ella le estaba diciendo, no, pero es que las cosas han cambiado. ¿Ves? Mira cómo nos damos cuenta de que las cosas han cambiado y han mejorado para bien. Entonces Dios quiere revelarse a tu vida, pero tú te quieres quedar allá atrás. No, lo mío es el Ford del 60. Pero ese carro ni tiene aire, Señor, vas a pasar calor. ¿Ves? Y hay personas que se quedan ¿en qué? En los tiempos antiguos y no quieren ser renovados. Por eso es que Dios te dice, renueva, entra en la actualización mía. Yo quiero hacer algo nuevo contigo, pero no te lo permites. ¿Por qué? Porque te quedas en lo viejo. La renovación de la mente es algo que tiene que tomar el lugar en nuestras vidas. Mira, estas tres cosas ocurren en el creyente. Estas tres cosas. ¿Cuáles tres cosas, Gary, las que había dicho? Renovación, modernización y reajuste. Dios trae estas tres cosas a nuestras vidas. Él trae renovación, Él trae modernización y Él trae reajuste. Yo me acuerdo antes de que los pastores se vestían todos vestidos de traje, pero eran, mira, planchaditos. No podían ni moverse ni respirar. Hoy se ponen jeans, tenis, y hacen, ¿ves? ¿Hay qué? Hay modernización. Si los peinaditos que usan, antes era nada más la rayita al lado. Si tú no tenías la rayita al lado, no eras pastor. Entonces era una imagínate yo calvo, no, los calvos no tenían acceso a ser pastorado. Tenías tú que tener esa rayita al lado, si no, no eras pastor. ¿Sí me entiendes? O sea, era algo como que una encarcelación. Eso es lo que pasa cuando tú no entras en las modernizaciones de Dios. Tú estás encarcelado. Tú no puedes ver más allá. Dios te está mostrando, pero tú estás ahí.
No, este es mi tiempo, es que aquí es que tengo que quedarme. Entonces tú no avanzas, no entras en las cosas nuevas de Dios. ¿Por qué? Porque estás encarcelado. Estás en ese tiempo que pasó. Esto le pasa a las mujeres. Dicen, no, yo 20 años, yo de ahí no subo. Señora, por eso hay tantas mujeres que se visten incorrectamente y no van de acuerdo a su edad, porque se creen que tienen 20 años. Y tú ves que las arrugas llegan al piso, pero ellas están vestidas con minifalda. Pero y ve acá, necesitamos entender de que las cosas entran en proceso. Nosotros tenemos que entender de que ya no tenemos 20 años. Entonces tú empiezas a vivir tu edad cuando la aceptas. Tenemos que aprender a aceptar. No se la diga a nadie, pero acéptala aunque sea tú. ¿No es verdad? Acéptala para ti, para que haya cambio, transformaciones. Amén. Amén. Ok, estas tres cosas ocurren en el creyente. Número 1, renovación. ¿Renovación de qué? De la mente. Romanos 12:2. Vamos un momentico al librito de Romanos. Romanos 12:2. Mira lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira cómo el apóstol Pablo te está diciendo, no te conformes. No te conformes a las cosas que están sucediendo ahora. Entra en la transformación del espíritu, porque Él te quiere revelar cosas nuevas. Entonces, para tú recibir las cosas nuevas, tú tienes que ¿qué? Tú tienes que aprender a entrar en la renovación del entendimiento. Hay cosas que Dios está revelando en estos tiempos que no reveló en tiempos pasados. ¿Ves? Son cosas que eran ocultas para esas personas. ¿Por qué? Porque no era el tiempo señalado por el Padre. Una vez entramos nosotros en ese tiempo, Él empezó a renovar cosas nuevas. Por eso el apóstol decía, nos transforma tu mente, transforma, entra en la transformación de Dios. No te quedes en esta mentalidad que te va a destruir. Hay personas que todavía siguen viviendo la ley. Cuando la ley hace 2000 y pico de años que fue transformada a la gracia. Jesucristo pagó el precio de la ley y introdujo la gracia, pero hay personas que todavía viven guardando el séptimo día y haciendo tantas cosas que no tienen nada que ver con la gracia. La gracia es un regalo no merecido. ¿Tú sabes quién es nuestro reposo? Ya el reposo no es un día, porque si tú te pones a leer bien la Biblia, dice que todos los días le pertenecen al Satanás. Dice que todo lo que está en este mundo le pertenece a él. Nuestro reposo es Jesucristo. Ese es nuestro reposo. ¿Ok? Entremos en ¿qué? En su reposo. Por eso él dice, trae tus cargas a mí y yo te voy a hacer descansar. Ok, número 2. Modernización. ¿Salimos de qué? De creación a hijo. Hay tantas personas que todavía están en la forma de creación. Cuando Dios nos introdujo a una modernización, que ya no somos creación, sino que somos hijos. Eso está en Juan 1, 2 y 13. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mira lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad es autoridad. ¿Ves? Nuestro Dios nos autorizó. ¿A qué? A la renovación. Él la firmó, Él dijo, esta renovación es para ti. ¿Por qué? Por cuanto creíste. ¿Por qué? Por cuanto accediste a lo que, a lo nuevo que yo estoy trayendo. Saliste de las tinieblas, entraste en la luz a través de la confesión. Recibe ahora la modernización de hijo. Saliste de creación ahora a ser hijo. Dice, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira cómo Dios introdujo algo nuevo a la creación. Y es de que ahora, a través de la confesión, podemos actualizar nuestras vidas a hijos. Amén. Pero aquí ocurre algo bien importante. Y es que esta naturaleza está en el espíritu. Todavía esa naturaleza no ha tomado lugar en la carne. Por eso tú puedes ver personas que son hijos en el espíritu, pero todavía en la carne no se ven de esa manera. ¿Sí me entiendes? Porque hay cosas que tienen que tomar lugar. Esos son los desiertos. Personas que confiesan a Jesús, nacen de nuevo, son hijos en el espíritu, pero están puestos bajo tutores. ¿Por qué? Porque todavía hay inmadurez.
Entonces todo eso toma proceso, pero tú tienes que entender, es una de las cosas que el liderazgo tiene que enseñarle a esos bebés en Cristo, de que ellos son hijos, de que pueden pedir, de que ellos pueden coger y abrir su boca y decirle, Señor, lléname, estoy con necesidad de ti. Oh, no, porque es que la palabra viene a través del pastor. No, tú puedes tener tu propia intimidad. Una vez tú entras y aprendes, mira, enseñen a esos niños espirituales a tener intimidad con el Padre, a buscar su presencia, su rostro, de aún desde chiquitico. Y tú vas a ver cómo ellos van creciendo en conocimiento. ¿Y qué importa si te pasan? Eso está por supuesto a pasar. ¿Por qué? Porque ahora viene una actualización mayor. La que tú recibiste queda atrás y viene una mayor. Y tú vas viendo cómo ahora estos predicadores que están naciendo nuevos, niños que están siendo, dice que de su boca está predestinado de que ellos van a hablar por el Espíritu. Una cosa tremenda va a suceder que no sucedió en tiempos pasados. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que formar parte de la mentalidad del mundo? Oh, yo no voy a enseñar para que no me pase. Oh, yo no voy a enseñar. ¿Y por qué tenemos que ser así? Enseña. Nadie va a quitar tu lugar, jamás. Mira, yo siempre digo esto, y esto me lo mostró el Espíritu Santo. El Espíritu Santo una vez me dijo, nunca nadie va a ocupar tu espacio. Jamás. Entonces, él me mostró y me dijo, ahora mismo mi esposa está sentada en esa silla. Y yo quiero sentarme en esa silla. ¿Qué tiene que suceder? Ella tiene que levantarse y yo me siento en la silla. Pero una vez yo me siento en la silla, ella se sentó en otra. Entonces yo ocupé su espacio, jamás. Ahora ella tiene otro espacio. Y si yo ocupo el otro, ella va a ocupar el otro. Jamás yo voy a ocupar su espacio. Porque hay un espacio que a ti te pertenece. Y esa es la mentalidad que tenemos que entender. En el momento en que yo enseño a ese niño, él sube a otro nivel, Dios va a hacer algo nuevo conmigo también. Y así sucesivamente vamos a ir creciendo. ¿Ves? En conocimiento. No actúes como el mundo actúa. El mundo, ¿qué es lo que hace? Retiene información. Entonces se mueren con esa información. Esa información no la pasan. ¿Por qué? Por la mentalidad egoísta que tiene el mundo de no querer que las personas accedan a lo que ellos tienen. Oh, porque me lo va a quitar. ¿Pero quién te va a quitar algo, Señor? Si a ti te... Mira, yo enseñé a un muchacho en la electricidad. Y ese muchacho hoy tiene su propia compañía y Dios lo ha prosperado. ¿Ves? Y yo no tengo esa mentalidad. Es más, hubo un tiempo que hasta yo trabajé por abajo de él. Él estaba haciendo un proyecto, yo terminé el mío y me pusieron debajo de él a ayudarlo. A alguien que yo enseñé. ¿Y qué hice yo? Me ajusté y lo ayudé. Mas, sin embargo, ese muchacho me trataba con respeto. Él nunca se enseñoreó ni tampoco, oye, yo ahora soy el jefe, jamás. Él siempre me trataba con respeto, ¿entiendes? Entonces, eso ya déjaselo a él. Si no te quiere tratar con respeto, eso es problema de él. Pero tú haz tu parte. ¿Y tu parte cuál es? Tu parte es no ser egoísta. Porque Dios está mirando tu corazón. Amén. Y al final, ese muchacho, tú sabes, ese muchacho y yo tenemos una conexión increíble. Yo lo llamo a él y él me llama a mí y él me trata como si yo fuera su papá. ¿Por qué? Porque está agradecido. Porque él pudo ver algo que no vio en el mundo jamás. Entonces, aprendamos a ser diferentes. Todo el que te pide, darle. Y muchas veces decimos, oh, tengo que darle en mi casa. No, Señor, darle conocimiento. Eso es lo que te pide el Espíritu. El Espíritu Santo te dice, enseña. Aquel que te pide, darle alimento espiritual para que aprenda, para que acceda, para que aprenda a entrar en esa comunión con Dios y acceder a todo lo que le pertenece a Él. Dios nunca le va a dar algo que te pertenece a ti, porque Él es diferente a ti. Somos todos diferentes. Estoy como que predicándole hacia Dinora. Mira, recibe. Ay, Dios mío. Mira, en la carne, esto lo he tocado muchas veces, en la carne somos siervos. Tenemos que entender que nosotros todavía no hemos sido renovados en la carne. Es en el espíritu. La renovación y todas estas cosas toman lugar en el espíritu. En la carne tenemos que someternos. ¿Ves? Someter la carne. Tenemos que sojuzgarla. No podemos, mira, la carne no acepta. Esa renovación va a tomar lugar. Es cuando la trompeta suene. Dice que vamos a ser transformados. Entonces, hasta que eso no tome lugar, la carne no va. Mira, si tú esperas tener una renovación en la carne, estás mal. Nunca vas a entrar porque Dios habla al espíritu. ¿Ok? La renovación que tomó lugar es en el espíritu.
En la carne somos siervos. Este es el conocimiento que debo tener en mi servicio a Dios. Cuando tú vas a servirle a Dios, tú no puedes servirle a Dios pensando que tú lo vas a sentir. Nunca lo vas a sentir. ¿Tú sabes cuántos obstáculos hubieron hoy para que tú no llegaras, Dino? Porque la carne siempre se va a poner, oye, pero si te quedaras en la cama. Oye, pero mira la película que tenía que ver hoy. Y a lo mejor el esposo te dijo, yo te extraño hoy. ¿Quién sabe cuántas cosas tomaron lugar? ¿Por qué? Porque la carne siempre se va a oponer a las cosas del espíritu. Siempre. Tú nunca vas a tener deseo de ir a la iglesia, jamás. Si tú tuvieras deseo de ir a la iglesia, ahí hay algo equivocado. O la iglesia se volvió un club, ¿entiendes? Pero para tú recibir palabra de Dios, tú tienes que estar conectado al espíritu. Nunca tú vas a recibir palabra de Dios en la carne. Jamás. Jamás. Porque la carne la carne no se transforma. Todavía no ha tomado lugar. La carne, ¿qué es lo que se hace? Se somete. ¿Cómo se dice? Se esclaviza. La carne tú tienes que decirle, usted va. ¿Ves? En el espíritu, tu espíritu gobierna, tu alma está en control y tu carne es sometida. Usted le dice a la carne, usted sí va a recibir palabra de Dios hoy, usted no se gobierna, porque la carne, si usted espera sentir, ay mi madre, mira, nunca lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque no ha tomado lugar la transformación en la carne. Eso es a la final trompeta. Amén. Mira, yo recibo las promesas de Dios como hijo. Nunca reciba las promesas de Dios como siervo, porque un siervo no recibe nada del Padre. ¿Ve? Usted recibe las promesas de Dios como hijo. Tiene que sentirte hijo para tú recibir de Dios. Hay tantas personas que dicen, yo me siento que yo no soy apto, o no me siento no sé, como que yo me siento que me faltan tantas cosas. Estás en la carne. En el espíritu no hay límites. Tú tienes que entender que en tu espíritu usted está capacitado, lo tienes todo. Por eso es que dice, si el heredero, dice, aunque el heredero es niño, dice que está bajo tutores. ¿Por qué? Porque no tiene razonamiento, actúa como niño. Y es heredero, lo tiene todo, porque en el espíritu tú lo tienes todo. Dios no da su espíritu por parte. ¿Entiendes? Tú en tu espíritu estás capacitado. Tú lo tienes todo. Ahora que tiene que haber, ¿qué? La renovación de tu entendimiento. Ya tú no caminas por la carne, tú caminas por el espíritu. ¿Cómo camina el espíritu? Por fe. El espíritu no camina por vista, no es la manera tuya, es la manera de Dios. Y Dios lo conectó todo al espíritu. Usted recibe las cosas que Dios habla en el espíritu. Dios nunca te va a hablar a ti, ¿ves? Con cosas que ya tú estás viendo. Porque si tú las ves, ¿para qué las vas a recibir? Ya hasta las viste, son tuyas. Amén. Fíjate que Dios cogió y trajo sueño profundo a Adán. Y dice que Adán durmió y hizo todo lo que tenía que hacer, pero ya Dios no lo hace más. Ya eso ya es monótono. Eso le pasa a todo el mundo. Usted no se acuesta a dormir todos los días, a descansar. Y al otro día te levantas renovado. Te metes un bañito en la mañana, no sé si te bañas o no, yo me baño en la mañanita y yo me refresco y voy para el trabajo fuerte, ¿sí me entiendes? Me siento bien, ¿ves? Entonces esas cosas ya las hacemos monótonamente, ya Dios no tiene que decírtelo, Él lo hizo una vez, ¿eh? Oh, wow, está cansado Adán estaba, yo me imagino, wow, y no había descanso. No, vamos a darle sueño profundo. Y mientras él dormía sacó algo nuevo. Porque eso es lo que pasa. Mientras tú duermes, algo nuevo está tomando lugar. Entra una nueva renovación del día. Tus fuerzas son renovadas. Hay tantas cosas que toman lugar en tu vida cuando tú descansas. Por eso el descanso es bueno. Por eso Dios trajo un día de reposo, dándole a entender al pueblo una ley espiritual. El reposo es necesario. Te sientes cargado, reposa. Es ahí, mira, empuja y empuja y empuja. Mi hijo, te vas a destruir. Hay un día que tú tienes que decirle, oye, mira ya, porque si yo me muero, todo va a seguir. Eso es mentira, de que te moriste tú y el mundo se acabó. Mentira. Usted se muere y tú sabes qué va a pasar, el mundo sigue. Entonces tómate un reposo, no te desbarates, tratando, no, porque es que yo tengo. Y eso lo hace Satanás, ¿para qué? Para que le pase así como a Adán. Adán cayó y yo me imagino que ese tipo durmió una pila de horas, Hasta le sacaron la costilla, le hicieron la esposa, le hicieron de todo y él ni se dio de cuenta del cansancio que tenía. Leyes espirituales que toman lugar en nuestras vidas. Dios hizo el reposo. Sí.
¿Entiendes? Tenemos que entender de que tú no vas a actuar de la misma manera cansado que reposado. Entonces, reposo hace falta. Esto no es ni parte de esto, eso se lo estoy entregando a alguien. Digo, yo lo recibo. Porque lo que pasa es de que nosotros tenemos que entender de que somos humanos, no somos robots. El robot tú lo pones ahí a trabajar, yo pongo el aparatico, hasta el robot a veces dice, oye, mira, me voy a hacer el loco. Mi esposa dice, pero yo no lo mandé, se mandó solo a descansar. Mira, tenemos que entender de que no somos robots, somos personas. Y nosotros como personas nos cargamos, nos cansamos. Y cuando tú estás cargado y cansado, ahí es que le abriste la puerta al enemigo y va a hacer cosas que tú dices, Dios mío, pero ¿y por qué yo hice esto? Por el cansancio. Porque el cansancio le da a entender al enemigo. Mira, ¿tú sabes cuándo fue que el enemigo vino a tentar a Jesús? No lo vino a tentar al principio de su ayuno, al final. Después de ayunar 40 días y 40 noches. Dice que estaba con hambre y estaba cansado. Ahí fue que vino el tipo. Entonces tú tienes que entender que el enemigo va a esperar a que tú estés cansado, angustiado. No lo hagas. Tómate tu tiempo y descansa. Eso es ley espiritual. Dios lo hizo. Y si Dios lo hizo es porque a ti te va a hacer bien. ¿O cuántos se acuestan a dormir y no se levantan al otro día rejuvenecidos? Se levantan con más fuerza, ¿sí o no? Entonces tú tienes que entender que el enemigo no quiere de que tú descanses. Él te va a traer a ti sueños extraños y va a hacer de que tú no descanses bien toda la noche. Al otro día uniste un día con el otro porque no descansaste bien. Y ahí es que viene ese fuego de batallas contra ti. No lo permitas. Desconéctate, apréndete a desconectar. Darle un tiempo al trabajo de este mundo, pero darle un tiempo ¿a qué? Al reposo y a las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Ok, 3, reajuste. Nuestra estructura cambia a través del nuevo gobierno. ¿Ves? Eso es lo que es el reajuste. Nuestra estructura cambia a través del nuevo gobierno. ¿Tú sabes cuándo tú vas a ser diferente? Cuando tú te conectes al Espíritu Santo. Tiene que haber ese cambio. Colosenses 1. Vamos un momentico a Colosenses. Colosenses 1, del 13 y 14. Mira lo que dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ves? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces tú tienes que entender de que el reajuste tiene que tomar lugar en tu vida. Tú tienes que reajustar tu vida. Yo le decía ayer a los jóvenes, el problema no está en sentirte fuera de lugar. Tú tienes que entender que tú estás en este mundo. ¿Ves? El problema está en aplicar lo que está pasando. ¿Ves? Tú tienes que ser diferente. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No, fíjate que una de las oraciones de Jesús fue que yo no voy a orar para que los saques del mundo, sino para que los protejas del mundo. Entonces eso es lo que tiene que tomar lugar. Lo que tenemos que enseñarle a los jóvenes no es a vivir en una burbuja. Es enseñarle que ellos tienen que ser diferentes. ¿Ves? De que el mundo no te gobierne. De que tú no seas transformado por el mundo, sino que tú transformes al mundo. En el área donde tú estés, tiene que ser transformada a través de la presencia tuya, porque tú tienes una conexión con Dios. ¿Ves? Mira cómo Jesús dijo, yo no te pido que lo saques del mundo, sino que lo protejas del mundo. Entonces la protección a nuestros hijos, la protección a nuestras vidas, a nuestra familia existe. ¿Entiendes? Pero la protección no es que tú lo saques y lo metes en el baño y le digas, no salgas de ahí. Y hacemos eso. Y no enseñamos a nuestros hijos a lidiar con el mundo. Tienen que aprender a lidiar con el mundo, porque ellos no están fuera del mundo. Entonces, ellos de todo lo que oyen es Dios y Dios y Dios. Y cuando salen para el mundo, se sienten fuera de lugar. Eso no está supuesto a pasar. Ellos tienen que entender de que están en un mundo caído, pero que hay almas. Somos diferentes. Vamos a actuar diferente. ¿Por qué? Porque hay conexión con las cosas divinas. Entonces Dios va a tratar con quién, no solamente contigo, sino con todas tus generaciones, porque tú las preparaste. ¿Ves? Mira, fíjate que hay una escritura que dice que Dios no eliminó todos los enemigos, porque si no, entonces el pueblo se iba a aumentar las bestias, algo así. Dice que de la única manera que Dios probaba el corazón del hombre era cuando esas personas venían a tratar de transformarte. Entonces tú buscabas, ¿sí me entiendes? La transformación que Dios traía.
Y eso es lo que tienen que aprender tus hijos. Tus hijos tienen que entender de que ellos tienen que aprender a entrar en su comunión con Dios. Yo me acuerdo que Isabela estaba teniendo problemas con sus asignaturas y nosotros la regañamos fuerte. Y ella corrió. ¿A dónde corrió Gerin? A la presencia. Y le dijo, Jesús, ayúdame. Yo quiero sacar buenas notas. Nosotros la escuchamos. Y eso hizo que su madre se metiera en el cuarto de ella secreto a orarle a Dios y decirle, Señor, yo me uno con mi hija para que tú la ayudes. Entonces mira cómo ella, tan chiquita, tiene esa conexión con Jesús, entendiendo que Jesús tiene respuesta para ella. Le decía, Jesús, yo necesito tu ayuda. Pero clamaba con una intensidad que nos sacó nuestras lágrimas. Mi esposa, me acuerdo que me miró y me dijo, wow, estamos haciendo buen trabajo. El problema no está en sacarlas del mundo, ni ponerla en una burbuja, y mostrarle de que el mundo no existe. No, el problema está en explicarle que hay un mundo caído allá afuera, pero que hay respuestas, de que nosotros somos diferentes, de que nosotros tenemos que aprender a entrar en el mundo y no contaminarnos con el mundo. Entonces el niño va a ¿qué? A entender de que él está en un mundo caído, pero que él no tiene que mezclarse con ese mundo caído. ¿Ves? Eso sucede cuando en el reajuste. El reajuste es cuando empieza a tomar lugar la conexión con el espíritu y no con la conexión con el mundo. Amén. Vamos a leer un momentico Romanos, porque yo leí Colosenses. Ok. Yo puse aquí, ¿qué gobierno? El gobierno del Espíritu. Eso está en Romanos 7:6. Vamos un momentico ahí al libro de Romanos. Romanos 7:6. Mira lo que dice Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y está la palabra Espíritu con mayúscula. Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Ve? Mira cómo hay un régimen allá afuera que se llama el régimen de la letra. El régimen de la letra, que es todo lo que se ve. El régimen del espíritu es lo que no se ve. Nosotros ya no servimos al ojo, servimos ¿a qué? Al espíritu. Y el espíritu se mueve por fe. La fe agrada a Dios. Cuando tú entras en fe, las cosas cambian. Eso es lo que tú tienes que trabajar con tus hijos, de que su fe no mengüe, de que le enseñes de que hay ¿qué? De que hay algo mayor que nosotros mismos, y es el Espíritu de Dios. Esa conexión hay que enseñársela diaria. ¿Ves? En vez de enseñarle, porque tú no es tu trabajo, no es el mío. Es el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Este es el gobierno de reconciliación. No como el antiguo gobierno que era el de la letra, el gobierno de la condenación. ¿Ves? Está el gobierno de la reconciliación, está el gobierno de la condenación. ¿Tú sabes que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros discípulos a reconciliarse con Dios? Hay un gobierno que se llama el gobierno de la reconciliación. Cometiste un error, está bien, hay reconciliación. El problema está en aprender del error. El problema no está en frustrarte con el error, es aprender de él. ¿Sabes cuántos pastores frustrados allá afuera porque sus hijos han caído en adulterio? Han caído en fornicación, han caído en casa. ¿Por qué? Porque no los enseñaron, lo tienen en una burbuja. Y cuando salen para afuera son engañados. Pero si tú hubieras enseñado a ese niño de que hay un mundo allá afuera que te quiere destruir, tu conexión con Dios, entonces sí, no es que no caiga, porque de que va a caer, va a caer. Él tiene que tener sus propias experiencias, sino que hay reconciliación. Yo no voy a cometer ese error de nuevo. Yo voy a hacer ¿qué? Transformado. Ese error no me va a volver a mí a hacer caer. Entonces tú empiezas a entrar en ese gobierno de reconciliación. Mira, en el área de la construcción, yo voy a hablar del área de la construcción porque eso es lo que conozco. En el área de la construcción, la actualización de una obra es llevar la obra a código. ¿Ves? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que estábamos sin Dios, sin ley y sin estructura ninguna. Estábamos perdidos. No había código en nosotros. Ahora Dios nos está llevando ¿a qué? A código. Está llevando nuestra estructura ¿a dónde? A código. Ahora hay un código que tenemos que seguir. Es la guianza del Espíritu. Antes no teníamos el Espíritu, hacíamos lo que nos diera la gana. Esta es la manera en la que me enseñó mi papá. Mi papá estaba más perdido. ¿Ves?
No, yo estoy hablando no de mi papá, estoy hablando como en general. Esta es de mi mamá. También lo mismo. O sea, nuestros padres no nos podían enseñar algo que no tenían. No estoy hablando en general, no estoy hablando mi papá biológico, estoy hablando en general. Nosotros tenemos que entender de que nosotros no podemos guiarnos a través de lo que aprendimos del mundo, sino de lo que estamos aprendiendo en Cristo. ¿Ve? Ahora hay una estructura que tiene que tomar lugar y hay un código. Hay maneras diferentes de las cuales Dios se mueve. ¿Ve? Dice, Dios quiere llevarnos a código. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere agarrar nuestras vidas y llevarlas a código, al código de Él. Porque la estructura es de Él. Él fue quien la hizo. Nosotros no nos hicimos nosotros mismos. Mira, yo le decía a los muchachos ayer, mientras ellos estaban dibujando, yo les decía, ¿viste cómo ese cuadro que tú estás haciendo tiene un autor? ¿Quién es el autor de ese cuadro? La persona. Él es el que estaba dibujando. No hay ningún cuadro que no tenga un autor. Entonces el mundo tiene un autor también. Entonces a veces nosotros nos entramos en tanta teología y cosas y decimos, igual, ¿y quién hizo a Dios? Nadie sabe. Nadie sabe. Eso es algo que está oculto. Las cosas eternas no se hicieron, existen siempre. Entonces, nosotros no vamos a existir para siempre en este mundo, por lo menos en este mundo, la mentalidad de nosotros es de que tiene que haber alguien por arriba de alguien. ¿Ve? No, nuestro Dios es infinito, es eterno. A Él no lo hizo nadie. Entonces, yo no puedo coger ni siquiera entender eso. Es demasiado grande para mí. Entonces, ¿para qué yo voy a gastar tiempo y energía en algo que nunca voy a comprender? Pero va a haber un día, eso lo dice la Biblia, que va a haber un día donde todas las cosas, el conocimiento pleno lo voy a tener. Voy a saber hasta cómo yo fui engendrado. Lo voy a saber todo. Dice la Biblia, te está diciendo, va a haber un día donde todo se te va a ver. Dice, ahora vemos por algo oculto. Déjame ver, yo creo que yo le tiré hasta una foto a esa escritura. Déjame darte esa escritura, ¿para qué? Pues para que te libre. Porque tenemos que entender de que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Pero va a haber respuesta, un día va a haber respuesta. Ve, mira, eso está en 1 Corintios 13:12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Ve? Mira cómo el apóstol Pablo aquí te está diciendo, en este mundo tú te vas a quedar muchas veces sin entenderlo todo. It's fine. Va a haber un día donde todo va a ser aclarecido. Entonces no te pongas a buscar y a perder energía en cosas que no son para este mundo. Va a ser para cuando tú llegues. Y entonces todas esas cosas van a ser reveladas a ti. Porque Dios quiere darte el conocimiento pleno. Que somos como Adán, queremos el conocimiento ahora, pero no es para ti. No tienes la capacidad. Ese conocimiento te va a destruir. Necesitas entrar en el conocimiento pleno. Eso no ha tomado lugar. Por ahora no va a tomar lugar. No hay nadie en este mundo que tenga ese conocimiento pleno. Solamente Jesucristo. Y aún Jesucristo no lo reveló. El apóstol Pablo tuvo revelaciones que dice que no se le han dado a los hombres. Y él tampoco las reveló. ¿Por qué? Porque no las van a entender. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender de que aunque Dios te la dé, son para ti. Porque tú has adquirido capacidad, pero tú la revelas y vas a botar la mitad de la iglesia. Mira cómo Jesús cogió y le dijo, ustedes tienen que tomarse mi sangre y comerse mi carne. Si no, no van a entrar en la renovación que Dios va a hacer. Mira, se fue la iglesia entera. Se quedó nada más con los discípulos, nada más, con los 12. Tienes que entender de que hay revelaciones que no toman lugar en nuestro entendimiento porque no hay capacidad. Y una de ellas es quién creó a Dios. Hay tanta locura allá afuera que quién creó a Dios. Eso no es para mí. Eso no es para mi entendimiento. Yo no tengo por qué buscar la matemática de las cosas. 2 más 2, 4. Para Dios no. A Dios, a lo mejor Dios te dice 1 kilo que tú siembres, vas a hacer $1 millón con eso. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer algo tremendo con tu siembra. Por eso es que dice dice que tú siembras una papa y esa papa da 200 papas. Sembraste una semilla, una mate coco y tú estás recibiendo coco el año entero. Pues esa es la matemática de Dios, pero no es la del hombre. ¿Entiendes? Lo mío, ¿qué cosa es? Lo mío es hacer la voluntad del Padre, aunque no la entienda. Y lo demás, va a llegar un día donde el conocimiento va a tomar lugar en mí. ¿Cuántos reciben esa palabra?
Dios quiere llevarnos a código. Cuando tú haces los trabajos a código, tú no haces el trabajo a tu manera, sino que te dirige por lo que está escrito. O sea, mira, cuando tú haces las cosas a código, ya tú no haces las cosas a tu manera. ¿Cuánto has visto que los handymen vienen y acaban, le dan candela a las casas porque no hacen las cosas a código? Pero cuando tú buscas al experto, esas personas hacen las cosas a código. Y las cosas permanecen, pasan inspecciones, pero la gente quiere ahorrarse y agarran a cualquiera que te dice que sabe. No, yo sé hacer de todo. Mira, tenle miedo a que te diga, yo sé hacer de todo. Yo todavía no conozco la electricidad completa y tengo ya como 30 años trabajándola. ¿Entiendes? Tú tienes que entender que tú tienes que especializarte en una sola cosa, porque tú eres una persona, tú no eres 10 ni 15. Entonces este tipo de personas te dice, yo sé hacer de todo. Y lo que hacen es meterle candela a tu casa. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas código, las hacen como ellos piensan, como ellos creen. ¿Sabes cuántos años de estudio tuve que meterme yo para aprender la electricidad? Y ellos vienen y no, yo soy electricista porque se tiran un cablecito y ya. Y prendió la luz, sí, pero acabaron. Yo me acuerdo una vez que fui a una casa, que tú trabajaste conmigo en esa casa, que aquello cuando yo levanté así el ceiling, yo dije, Dios mío, yo no toco un cable aquí. Esta casa va a coger candela. Era splice por todos lados de arriba. Y hay tantas personas lindas que mueren en los átigos. ¿Por qué? Por locuras así. Personas que se la dan de electricista y no saben electricidad. Entonces tenemos que entender de que nosotros, que tiene que haber un código. De que cuando tú te diriges en ese código, las cosas salen bien. Cuando tú haces lo que te da la gana, nunca va a salir bien. Hay un código en el cual Dios te quiere meter. Amén. Y ese código está en el Espíritu. Mira que lo primero que hizo Dios cuando libertó a Israel fue darle una ley. Le dio los 10 mandamientos. Esto es lo que vas a hacer. Si no hubiera mandamiento, ¿tú te imaginas que aquí se haga lo que da la gana? Que no haya policía, que no haya nada. Mira, es una locura. Hubiéramos vivido en un mundo loco. Porque hace falta estructura. Las cosas tienen que ser a la manera del código, lo que Dios estableció, y no lo que establece el hombre, porque el hombre está loco. Eso es lo que quiere hacer Dios, traernos a código. Cuando tú haces los trabajos a código, tú no haces el trabajo a tu manera, sino que te diriges por lo que está escrito. Y luego viene una inspección a ver si la obra pasa para la entrega. ¿Ves? Mira cómo lo primero que hace Dios cuando te salva es ponerte, si me entiendes, a código. Empieza a trabajar contigo, ese es el desierto. Y después, una vez ya que tú estás listo, ya que la obra está listo, la traen a prueba. ¿Sabes quién te prueba? Te lo digo. Satanás es el que te prueba. Ese es el que viene a probarte a ver si la obra está lista. Ay, mi madre, eso es demasiado profundo. Mira, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Se lo dice Mateo 22:14. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no todos quieren ser guiados por el código. Cuando viene Satanás, esa gente aborta. La estructura no funciona. ¿Por qué? Porque no lo hicieron a código. Hay tantas personas allá afuera que no quieren ser guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay malos maestros. Que lo que estamos enseñando a confiar en el hombre. Mira cómo el Salmo termina diciendo, no confíes en el hombre, confía en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el código. Es la manera de Él y no la del hombre. El hombre lo que hace es esclavizarte. Y tú tienes que entenderlo. No te dejes guiar por el hombre nunca. ¿Ok? El hombre sí, Dios lo va a usar por un proceso, pero una vez ya tú tengas ya la estructura terminada, entonces va a tomar lugar el diseño de Dios en tu vida. Amén. Esa es la manera correcta. Amén. Estamos supuestos a producir. ¿Qué produce un hombre y una mujer? Hijo. ¿Sí o no? ¿Qué produce entonces una iglesia? Cristianos. Así es. ¿Que seguidores de quién? De Cristo, no del hombre. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Producimos. ¿Producimos qué? Producimos los 5 ministerios. Eso es lo que estamos supuestos a producir. La mentalidad tiene que cambiar porque se trata de lo que Dios escribió y no de lo que el hombre piensa. Entonces tenemos que salir de la mentalidad del hombre y entrar en la mentalidad del Espíritu Santo. A que Dios hizo de los 5 ministerios por gusto. Dice que los 5 ministerios son los que les traen estabilidad a la visión. Porque lo que tengo yo no lo tienes tú. Y lo que tienes tú lo tengo yo. Los dos nos complementamos. Dice que es un cuerpo. El ojo no le puede decir al pie, no te necesito. Y la boca no le puede decir a la cabeza, no te necesito. Nos necesitamos todos.
Y todos unidos en un mismo sentido, en una misma unidad, vamos formando el cuerpo. ¿Para qué? Para operar correctamente. ¿Tú te imaginas que tú no has visto personas que tienen un pie más grande que el otro? O una mano más grande que la otra? ¿Tú crees que funcionan bien? No funcionan bien. Pasan trabajo. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Hay algunos que se quedan así chiquiticos y el otro crece. Entonces, se tambalea el cuerpo, no camina bien. ¿Por qué? Porque hay líderes que entienden que no dan conocimiento porque tienen mentalidad de mundo. Cuando nosotros estamos supuestos ¿a qué? A guiarlos a Cristo. A guiarlos al Espíritu Santo, no a nosotros, no es mi manera, no es lo que yo diseñé. Si yo soy guiado por el Espíritu, entonces yo voy a guiar a los demás al Espíritu. ¿Sabes cuándo yo guío a los demás a la carne? Cuando soy guiado por la carne. Así es. Así es. Hay un liderazgo incorrecto, señores, y tenemos que saberlo. Se levantó David, pero se levantó Saúl también. Y Saúl todo lo que hacía es llevar al pueblo a la destrucción. Mas sin embargo David hizo una cosa diferente. Pero David se dejaba guiar por el Espíritu. Todo lo que hacía era buscarme. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo escuché a alguien decir, fue un pastor, decir de que cuando tú estás en el pozo, tú no tienes más a dónde mirar. Todo lo que miras hacia arriba. Por eso es que él decía el pozo. Cuando él caía en el pozo, él miraba hacia arriba. Y ahí decía, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque ahí en un pozo tú no tienes nada más. ¿A dónde tú vas a mirar? ¿Entiendes? Entonces, si tú estás caído en un pozo, no mira a los lados, mira hacia arriba. Ahí es donde está tu socorro. El único que te va a salvar. No me mires a mí, ¿qué te voy a hacer yo? Nada. Yo estoy igual que tú, corriendo. Entonces el hombre no tiene respuesta. ¿Por qué? Pregúntame por qué el hombre no tiene respuesta. Porque el hombre tiene necesidades. El hombre. ¿Tú sabes quién es el único que no tiene necesidades? Dios. Dime cuándo Jesús buscó un hombre. Él buscaba a su padre. Porque aunque Jesús estaba lleno de necesidades en la carne, su padre suplía todas sus necesidades. Entonces tú quieres que tus necesidades sean suplidas. Busca a aquel que todo lo suple. Busca a Dios. Amén. ¿Tú sabes quién prueba la obra? Satanás. Vamos a Primera de Pedro, un momentico. Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, 2 y 16. Padeciendo como cristiano, se llama el título. Padeciendo como cristiano. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Ve? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira cómo él te está diciendo, las pruebas vienen. Cada obra de Dios es probada por el fuego. Satanás va a probar esa obra. Claro que sí. A ver dónde tú estás cimentado. O tú no ves que, tú no has visto que tu vida ha sido probada una y otra vez. Que todo el tiempo tú estás como que mi madre, es duro. Pero dice, no te fatigue con eso, gózate. Que eres participante de los azotes de Cristo. ¿Para qué? Para cuando venga su gloria, tú también entres en esa gloria juntamente con Él. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ay, Dios mío. ¿Tú viste eso? Si lo que viene, si el azote que viene es contra el nombre de Cristo, regocíjate. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en ti. ¿Sabes qué es lo que mira Satanás? El Espíritu Santo. Él nunca atacó a Jesús hasta que no recibió el Espíritu. ¿Sabes qué es lo que te hace hijo? El Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu, usted no es hijo. Es imposible hacer las obras de Dios sin el Espíritu Santo. Imposible. ¿Ves? Cuando la obra está terminada, hay un soplo nuevo que toma lugar y recibes el Espíritu Santo. El Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y una vez tú recibes ese Espíritu, Satanás va a venir en contra de ti. Porque eso es lo que él mira. Él mira algo nuevo
en la creación de Dios y es el Espíritu Santo. Hay algo, un brillo, algo diferente que ni tú ni yo lo sabemos, pero en el Espíritu sí se siente, sí se sabe. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Mira cómo hay un padecimiento. Recuérdate lo que Jesús dijo. El que recibe mi palabra y no la pone por obra, va a padecer también, pero va a padecer diferente. No es el mismo padecimiento, pero de que viene un padecimiento viene. Mira cómo lo está revelando el apóstol aquí. Te está diciendo, no padezcas como ladrón ni como homicida. Hay tantas personas que están en la iglesia padeciendo de esta manera, robando y haciendo 25,000 vagabunderías. Cuando el entendimiento tiene que ser abierto, ¿a qué? A ser guiado por el Espíritu y no por el hombre. Ni siquiera tú puedes ser guiado por ti mismo, porque tú eres malo y yo también. ¿Tú sabes qué voy a hacer? Lo incorrecto. Si mi hombre interior confía en mi hombre exterior, es maldito. La maldición toma lugar cuando mi hombre interior, mi espíritu, confía en mi carne. Es al revés, juzga tu carne, sométela. No hagas las obras de ella, sino que tú tienes que levantarte contra las obras de ella. Esa es la guerra, la lucha es contigo mismo. Y dice que cuando tú empiezas a juzgar al hermano tuyo, dice que tienes una viga. Hay mayor pecado en ti. Ay, mi madre. Pero si alguno padece como cristiano, ¿ves? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál sería el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Ay, Dios mío. Imagínate, si nosotros estamos recibiendo ese fuego de prueba, es purificándonos que Dios está haciendo. Él nos está purificando. Dice que el oro se prueba con fuego. Entonces es una purificación que toma lugar en nosotros, pero nosotros vamos a ser librados de la purificación que va a tomar lugar en el mundo. Amén. O sea, Dios lo hace para que padezcamos como cristianos, como seguidores de Cristo, entrando en el diseño de Él. ¿Ve? ¿Para qué? Para que soltemos el diseño del mundo. Pero de que va a haber purificación, va a haber purificación. Viene un fuego de prueba que va a tomar lugar en la gran tribulación, que si nosotros no somos purificados por el Espíritu, vamos a entrar ahí. Pero de que viene purificación, viene. Entonces depende de nosotros. Dice, Jesús no pagó el precio por ti para dejarte en la misma condición, sino que Él quiso llevarte a un nuevo diseño, pero para esto tiene que soltar las riendas. O sea, nosotros tenemos que soltar las riendas. Ya no gobierno yo, gobierna el Espíritu. Ese es un nuevo mandamiento. ¿Ves? Ese es un nuevo gobierno que toma lugar en mí. O la letra o el Espíritu. El gobierno tuyo no existe, ni el mío tampoco. Está el gobierno de la letra. Recuérdate cuál es el gobierno de la letra. Ojo por ojo, diente por diente. Cuando tú ves un cristiano que se levanta contra el otro, no, porque él me hizo, yo lo voy a hacer. Letra. Ahí no hay espíritu, eso es letra. ¿Ves? Es el gobierno de la letra. Wow. Mas sin embargo, el gobierno del espíritu tiene misericordia. Yes. Yo te voy a dejar ganar. Amen. Mi hermanito, no importa, no te preocupes, yo hago la cola atrás. Yo no me voy a fajar con mi hermano. No voy a hacer esto, aquello, lo otro. Eso es el espíritu. Sí. Pero cuando hay ojo por ojo y diente por diente, eso es letra. ¿Entiendes? Entonces tenemos que entender de que el gobierno del espíritu tiene que tomar lugar en nuestras vidas y no el gobierno de la letra. ¿De dónde está sujeto? ¿A qué árbol? Tú sabes que la letra mata, ¿no verdad? Pero el espíritu vivifica. Entonces nosotros tenemos que soltar la letra. ¿Por qué? Porque la letra es el gobierno que está trayendo Satanás para destruirte. La letra mata. Eso era para Jesús, no para nosotros. Ahora tenemos que traer la gracia, el gobierno del espíritu. Isaías 55. Vamos un momentico ahí. Hay una pila de escrituras, pero son buenas todas. Isaías 55, 7. 7 al 9 dice, dije, deje el impío, su camino, y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será
amplio en perdonar. ¿Ve? O sea, nosotros tenemos que tratar con nosotros mismos para entrar en el ajuste de Dios. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces tenemos nosotros que entender de que para yo poder entrar o acceder a este nuevo gobierno tengo que soltar mis riendas. No es a mi manera. ¿Qué es soltar la rienda? ¿Qué significa esto? Es el ceder el control para así no ponerle freno o obstáculo a las cosas de Dios, sino dejarlo que fluya. Esto es lo que es. ¿Ve? Es soltarle el control a Dios. Muchas veces nosotros queremos sostener ese control. Mientras tú tengas el control, estás en la carne. Usted tiene que soltar el control, que sea Dios quien gobierne. Amén. Dice, para esto ocurren varios procesos en la vida del creyente. Primero había hablado de 3, ahora voy a hablar de otros procesos más. Número 1, un cambio de mente. Tiene que tomar lugar un cambio de mente. Eso está en Romanos 12, del 2 al 3. No lo voy a leer, si quiere apúntalo, léalo después. Romanos 12, del 2 al 3. El cambio de mente es necesario para soltar el control. ¿Ves? O sea, tú no puedes tener un cambio de mente con el control en la carne, porque el control de tu vida o lo tiene el Espíritu o lo tiene la carne. Si lo tiene el Espíritu es a través del Espíritu Santo. El control va a ser de la manera correcta, es a código. Por eso tú puedes ver personas que no pierden su paciencia fácilmente, porque aprendieron, si me entiendes, a ser prudentes. Y la prudencia es un fruto del Espíritu, o de la sabiduría, mejor dicho. Entonces tú tienes que coger y conectarte a lo que Dios está trayendo a tu vida. Tú sabes que aún en el Proverbio 8, léete ese proverbio para que tú veas cómo te enseña ese proverbio. Proverbio 8 dice que antes que todo estuviera hecho, antes que surgiera la tierra, los cielos y todo lo que Dios creó, dice que Él engendró la sabiduría. Y a través de la sabiduría, la sabiduría dice que ella tenía el principado, tiene el principado. Dice que las riquezas tuyas son a través de ella. Dice que los reinos reinan a través de ella. Entonces tú tienes que entender de que Dios creó la sabiduría para fluir a través de ella. Entonces, de la manera en que Dios trabaja a través de la sabiduría. Guess what? Si tú no trabajas a través de la sabiduría, dice que tú eres maldito. Dice que al final de ese proverbio dice que todos los que la aborrecen a ella aman la muerte. ¿Y qué es lo que significa la muerte? Maldición. Entonces nosotros estamos supuestos a movernos en sabiduría. ¿Ves? Tenemos que movernos en sabiduría. Creo que en el libro de Job, creo que hay una parte donde Satanás está hablando con uno de los amigos de Job y le está diciendo, ¿será el hombre más sabio que el que lo creó? Dice, perecen sin sabiduría. Satanás, ahí en esa estrofa está diciendo, el hombre perece, se le va toda su belleza y perece sin alcanzar la sabiduría, sin ni siquiera entenderla. Pero el Espíritu te quiere enseñar la sabiduría. El Espíritu Santo está ahí, ¿para qué? Para instruirte a toda verdad. Entonces Él quiere hacerte sabio. ¿Para qué, Gering? ¿Para qué? ¿Para tú enseñorearte? No, para que tú aprendas que en el servicio que está el engrandecimiento. Cuando tú aprendes a servirle a los demás. Cuando tú miras a los demás como mayores que tú. Y no que ellos son menores que tú. Y allí tú empiezas a moverte en el Espíritu. Mira a Pablo. Pablo estudió por tantos años. Teólogo se hizo, teólogo. Estaba más loco, Dios mío. Pero cuando recibió la enseñanza de Jesucristo, dice que lo tuvo todo por basura. Quemó todos esos libros. Wow. Y empezó a hacer libros de ¿qué? Libros de verdadera sabiduría. Como lo son ahí desde Romanos, todas las epístolas. Están llenas de sabiduría de lo alto. De la leche no adulterada. Dime cuándo tú has visto un libro que escribió él a través de teología. Y mira que tenía teología ese tipo. Porque estudió con uno de los mayores teólogos en ese tiempo. Ni me acuerdo el nombre. Ahí está en la Biblia también. Pero tú tienes que entender que lo tuvo todo por basura. Por amor a Cristo. Dice, ya no vivo yo, ya no vive Pablo, ya vive Cristo en mí. En Pablo perseguí a la iglesia. En Pablo estaba más loco. Pero en Cristo, entonces puedo hacer las obras de Cristo. Y puedo ver y puedo sentirme en esclavitud, puedo sentirme libre. Y hay tantas cosas que tomaron lugar en este hombre de Dios. ¿Por qué? Porque se alineó al código de Dios. Hubo transformación en él.
Tiene que haber un cambio de mente. El cambio de mente es necesario para soltar el control. El control está en la mente. Pero por eso Dios no necesita renovar la mente, sino que ¿qué? Cambiarla, transformarla. Porque así renueva el entendimiento. ¿Ves? En el momento en que Él nos da, nosotros nos desconectamos de la mente, el entendimiento cambia. Algo toma lugar. Ya no vamos a entender las cosas como el mundo nos las enseñó, sino como Dios nos las enseña a través del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Tú viste eso? O sea, en el momento en que yo entro en esa actualización donde yo entrego toda mi rienda, hay un cambio de mente que toma lugar, la interpretación cambia. Y entonces ahora yo empiezo a caminar no como aprendí de mis padres o aprendí del mundo, sino como el Espíritu me enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso tiene que tomar lugar en nosotros. Así va a ser fácil dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Ves? En el momento en que nosotros soltemos la rienda, va a ser fácil. Va a ser fácil. Ya tú no eres guiado por ti. Mira, yo me puedo hasta poner bravo porque las ofensas existen. ¿Ves? Tú te puedes ofender y te pones bravo, pero el Espíritu viene como gobierna tu corazón y te dice, arrepiéntete. Y suelta eso porque vas a entrar en una puerta que no es tuya. Y tú coges, te arrepentiste y llegaste y es como si nada pasó. Toma lugar lo que el Espíritu está haciendo y no lo que la carne hace. ¿Por qué? Porque es fácil. En el momento en que tú sueltas tu rienda, es fácil para el Espíritu trabajar contigo. Número 2, cambio de estructura. Tiene que haber un cambio de estructura. Mateo 9:17. Mira que en Mateo 9:17 habla sobre ¿qué? Habla sobre los odres. Dice que él no puede echar un vino nuevo en un odre viejo. Tiene que haber un cambio de estructura. Las enseñanzas nuevas no pueden caer en las viejas estructuras o en los viejos diseños. ¿Ves? O sea, una enseñanza nueva, algo nuevo que Dios está trayendo, no puede caer en una estructura vieja. Tiene que haber un cambio de mente. Eso se llama nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, tú naces del Espíritu. Entonces, ¿naces con qué? Naces con la capacidad de hijo para recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Entonces, una vez tú naces como hijo, hay un cambio de estructura, donde ahora la guianza del Espíritu es algo normal para ti. Porque es el diseño del cielo, por fe y no por vista. Mira, esto es profundo lo que te estoy depositando. Mira, ¿por qué una estructura vieja no tiene la condición, ¿ves? Ni la capacidad, ni el diseño para soportar los ajustes nuevos? Tú puedes ver cómo hay construcciones, ¿ves? Que las tienen que demoler completas para volverlas a hacer. ¿Por qué? Porque no van a soportar el nuevo código. Eso es lo que tiene que pasar con nuestras vidas. El código del Espíritu no puede caber en un diseño viejo. En Adán no cabe. Tú necesitas desconectarte de Adán, conectarte a Cristo y entonces viene un soplo nuevo. Eso está en el capítulo 20 de Juan, versículo 22. Dice, y habiendo dicho estas cosas, sopló y dijo, reciban al Espíritu Santo. ¿Sabe quién recibe el Espíritu Santo? El nuevo diseño. Un diseño viejo no recibe el Espíritu Santo. Por eso hay iglesias repletas de personas que están yendo al infierno. Porque sin el Espíritu no existe la conexión con Dios. Créeme. Yo te estoy hablando con palabras, ¿ves? Directas del corazón de Dios. Porque el que más desea tu salvación es Dios. El que más desea tu salvación es Él. No se trata del hombre. No se trata de la sabiduría de este mundo. No se trata de los diseños que tú has aprendido. Se trata del Espíritu Santo. Se trata de tu conexión con Él. Por eso si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Porque al final cuando tú te vas de aquí, tú te llevas algo. Pero te llevas la presencia contigo. El Espíritu nunca te va a dejar. Dice que te va a resucitar en el tiempo postrero. Pero si tú no tienes el Espíritu, ¿quién te resucitará? ¿Quién te va a levantar de los muertos? El Espíritu fue quien levantó a Jesús de los muertos. Y es el que te va a levantar a ti también y a mí. ¿Tú sabes quién te va a transformar en los aires en la final trompeta? El Espíritu. El que está en mí. Los ríos de agua viva tienen que empezar a fluir. ¿Ves? No se trata de la condición del mundo. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Se trata de lo que el Espíritu hace. El gobierno del Espíritu en tu vida. 3. Cambio de vida. Romanos 8. Vamos un momentico a Romanos. Ese sí lo voy a leer. No sé si estoy pasado. La Guñi no me ha hecho señas. ¿Estoy pasado? 10 minutos.
Nada, ya casi termino. Ya. Ok. Romanos 8. Romanos 8, 11, del 11 al 16. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Tuviste eso? Dios mío, qué cosa tan profunda. El espíritu que mora en ti es lo que más tú tienes que guardar. Eso es lo que más tenemos que guardar. Lo que mora en ti, lo que está en ti es mayor que lo que está en el mundo. No son las cosas que el mundo nos ofrece, es lo que tenemos. Guárdalo con temor y con temblor. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para vivir, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Ven? Nosotros vamos a vivir cuando hagamos morir por el Espíritu las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Ay, Dios mío! Los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Ven? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿A quién da testimonio? A la carne. No. A nuestro espíritu. Yes. ¿Ve? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú no te sientes hijo de Dios, es porque todavía tú no tienes ese testimonio en ti. El espíritu no está tratando con tu espíritu, sino que estás en la carne. Aunque lo tienes todo, estás en inmadurez, porque el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo. Y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él. Mira esto. Si es que padecemos juntamente con Él. Los padecimientos son parte de la estructura nueva. ¿Por qué? Porque de que vamos a padecer, vamos a padecer. Ya se los dije, o tú decides no padecer a la manera de Cristo para padecer como el mundo va a padecer, o tú padeces a la manera de Cristo, ¿para qué? Para que seas librado del padecimiento del mundo. Pero de que viene un padecimiento, viene un padecimiento. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que la aflicción de este tiempo, ve presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Ay, Dios mío, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No, ya yo me pasé por ir para allá. Yo voy nada más hasta el 16. Dios mío, pero está buena esa escritura. Léela, lee el contexto entero para que tú veas lo que Dios tiene preparado para ti. Es grande. No te dejes engañar. Mire, hemos oído decir que la unción pudre el yugo de esclavitud. ¿Cuántos lo han oído? La unción pudre el yugo de esclavitud. ¿Dónde se produce la unción? ¿En dónde? En el sometimiento a Dios y la resistencia al enemigo. Así que se rompen los ligamentos los ligamentos de la esclavitud. Es cuando tú te sometes a Dios en todo tiempo. Cuando yo voluntariamente me someto a Dios, ese sometimiento produce la unción. Someterse es ponerse debajo de la estructura de alguien. Eso es lo que es someternos. Ve, yo me someto a mi jefe, es la estructura de él, ¿sí o no? Cuando tú estás trabajando, tú te sometes a tu propia estructura. No, tú te sometes bajo la guianza de ¿qué? De la estructura a la cual tú estás trabajando. Es lo mismo. En el espíritu estamos supuestos a someternos a Dios. Entonces esa unción pudre el yugo de esclavitud. Y ahí se muestra la libertad, porque habrás vencido al enemigo. ¿Ves? Ese sometimiento a Dios en medio de las tribulaciones y los problemas. Por eso es que él dice, no solamente reciba la palabra, sino ponla por obra. Y una vez tú pones la palabra por obra, tú estás edificando en una roca firme. Que aunque vengan vientos, vengan tempestades, venga lo que venga, no vas a caer. ¿Por qué? Porque estás sometido a la palabra. Estás sometido al Espíritu. Va a venir, Satanás va a venir con todo, señores. Pero con todo. Con todo va a venir. Pero si tú estás en Cristo, usted no va a prestar atención a ninguna de esas cosas. Mira, ya para terminar. Esto acontece en las pruebas diarias de la vida.
Las pruebas diarias de la vida. Usted todos los días está enfrentando al diablo. ¿Y tú sabes dónde está el diablo? Te lo digo. Aquí. Aquí en tu hombre exterior. ¿A qué tú te crees que tú no tienes pensamientos de locura? Y tú tienes que, imagínate, los pensamientos que vienen del espíritu, vencer los pensamientos que vienen de la carne. Y tú agarras la carne y le dices, oye, pero tú estás loca. Ahora mismo te echo fuera. Y tú pareces un loco, fajado contigo mismo. Estás en un ring donde está dinora espíritu y dinora carne. Y ella mira, pim, pam, 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 caernos a golpe, ¿sí o no? Así me siento yo todos los días. Y yo digo, pero ¿y esto de dónde salió, Padre Santo? Ahora mismo te echo fuera en el nombre de Jesús. Locura. ¿Por qué? Porque es la pelea entre la carne y el espíritu. La Biblia nos enseña que hay salidas para cada prueba. Eso está en 1 Corintios 10:13. Ahí tú puedes ver de que hay salidas para cada prueba. Dios te ha dado la salida. ¿Tú sabes por qué no ves la salida? Porque no te sometes a Él. Pero en el momento en que tú te sometes a Dios, en el medio de tu prueba, hay salida. Mira, declara las cosas que no son como si fuesen. Entresaca lo precioso de lo vil. Empieza tú a mirar las cosas que hace Dios y no las que hace el enemigo. Porque hacia donde tú mires, hacia ahí es donde tú estás yendo. Cuando tú vas en un carro, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tú estás mirando para atrás o tú estás mirando para los lados? Si tú miras para atrás o para los lados, te estrellas. Pero si tú miras para adelante, vas a llegar a tu destino. Eso es lo que te dice Dios. Mírame a mí, yo estoy adelante, yo estoy en el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Allá al frente, en la eternidad, hacia ahí es que tenemos que mirar. Mirar que nuestros ojos estén mirando hacia los montes de donde vendrá nuestro socorro. Esa es la mirada, hacia arriba, no mires hacia atrás. Las cosas del pasado, no, porque lo que me hiciste ayer, estás mirando para atrás. Olvídate de ayer, ya pasó, no funciona. Mira a lo nuevo de Dios, amén. ¿Cuál es la salida? Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Mira qué fácil. Mira cómo te lo dice Santiago. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. ¿Sabes qué difícil es eso? En medio de tu tempestad, someterte a Dios y resistir al diablo. Imagínate, te estás sometiendo a Dios y te estás resistiendo al diablo. Y dice la Biblia que cuando tú hagas eso, el diablo va a huir, no tú. Aquí solamente solamente huye cuando está vencido. El diablo no va a huir de tu vida mientras tú no lo venzas. Lamento decirte eso. El diablo no va a huir de tu vida a menos que tú no lo venzas. ¿Tú sabes cómo tú vas a vencer al diablo? Ahí está en Santiago 4. Sometiéndote a Dios. Esta es la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. La bendecimos. Declaramos proféticamente, Señor, que esta palabra va a producir, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y que vamos nosotros a someternos a ti, Señor, en todo tiempo, Padre. No importa lo que miren nuestros ojos, no importa cómo nos sintamos, si nos sentimos enfermos espiritualmente o nos sentimos fuertes, Padre, nos vamos a someter a ti, Señor, entendiendo que el código que tú trazaste para nuestras vidas es mayor que nosotros, porque aún existía antes de que nosotros existiéramos, Padre. Y si funcionó para Abraham, si funcionó para Isaac, si funcionó para Jacob, si funcionó para David, si funcionó para cada uno de ellos, va a funcionar para nosotros también, Padre. Y te bendecimos por ella, Padre, porque cada palabra que tú escribiste en ese libro no va a caer en tierra, sino que va a producir aquello por lo cual tú le enviaste a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amado, hemos terminado y recuerden siempre que lo mejor de Dios está por venir. Amén. Amén. Hasta la próxima.